Bueno, seguramente van a poder ingresar algunas otras personas más, pero sí ya vamos a dar comienzo. Tenemos la presentación del día de la fecha, donde vamos a estar hablando, esta es la clase número 2 de 4, de un curso sobre clubes de barrios y deportivos. En la clase de hoy vamos a estar hablando del régimen legal y los beneficios sociales, clubes deportivos y de barrio, definición, nombre, jurisdicción, el fin, el patrimonio social, la situación actual y normativa con las sociedades anónimas deportivas de la SAD, ¿sí? Invito nuevamente a colaborar con los micrófonos apagados y tengo el honor de presentar, antes de presentarlo, yo tengo que dar la bienvenida institucional, voy a estar compartiendo unos minutos la pantalla. Ya va a ver, esperen unos segundos. ¿Dónde está? Estoy compartiendo pantalla. Guárdenme unos segundos. Darío, ¿puede ser que haya salido de administrador? No. No, me figura como, a ver. No están pensando. No, me figura como coorganizador. Porque no puedo. Me dice, la presentación está empezando, pero no veo acabo de compartir y se me bloqueó ahí. Ay, Dios, ¿por qué suceden estas cosas en vivo? Me figura como coorganizador todavía. Ok, bueno. Bien, bueno, les hago bienvenidos a todos, muy buenas tardes a la clase número 2 de la 4, de la clase de clubes de barrio y deportivos. Esto es una actividad oficial del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que lo organiza el Instituto de Derecho Cooperativo, Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones. En dicho instituto nos acompañan quien les habla, Lucas Orlando como director del área, Gustavo Sosa como subdirector, Eliana Villagra a cargo de la secretaría, y nos acompañan más de 10 colegas matriculados, así como cualquiera de los que estamos en el colegio, que todos juntos, en forma voluntaria, otorgamos un tiempo para poder realizar este tipo de actividades a que nos conciernen todas estas áreas de las cooperativas, asociaciones, mutuales y fundaciones. El instituto, sepan que pueden acercarse a nosotros, que nos reunimos siempre el tercer jueves de cada mes, a las 3:30 horas. La próxima reunión va a ser el 16 de octubre. Bien, teníamos ya la presentación, ya había comentado el temario que vamos a estar viendo hoy. Me queda por presentar ni más ni menos a un profesor que es el mentor sí es el mentor de muchos, inclusive mío también, de las cuales lo he conocido en su rol de función de jefe de departamentos civiles de la Inspección General de Justicia, que estuvo muchísimos años, pero más allá de su calidad profesional y gran colega, termina, digamos, traspasando muchísimas fronteras y termina siendo una gran persona desde el punto de vista humanitario, y de las cuales siempre uno puede contar a él como si fuese un amigo, y esto lo hace con muchas personas, no lo hace con uno, sino lo hace con muchas personas, y a su vez hizo muchos trabajos de incidencia en políticas públicas, principalmente en materia de clubes de barrio, vinculado a lo que era su función en su momento en la Inspección General de Justicia. Es abogado, docente de UNTREF, de la UBA, de la Universidad de La Pampa, también de los cursos de INAPI, ¿sí? Estuvo, como ya dije, inspector general de justicia, pero y continúa, no, ya estás retirado, ya, ok. Hasta hace poco, digamos, pero lo teníamos ahí en los ámbitos. Fue director de entidades civiles, consultor técnico de PNUD y del índice Civicus, expositor en congresos y jornadas y demás materias infinitas relacionadas a las asociaciones civiles y fundaciones,
Ni les cuento la cantidad de artículos y obras literarias que él tiene, digamos, consagrado en esta materia, porque, bueno, es igual como lo que estamos muchas veces en este instituto, con pura pasión. Para todos ustedes les presento ni más ni menos a un gran amigo, a una gran persona y que encima es colega y abogado, Luis Calcaño. Es todo tuyo, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por tu presencia hoy. Gracias, Lucas. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sos un exagerado, Lucas. Pero bueno, gracias al colegio y gracias a los que están presentes interesándose por esta materia que, bueno, para mí es apasionante. Debo decir previamente que por una cuestión de edad y también por una cuestión de egoísmo, soy más partidario de la presencialidad. Digo por una cuestión de edad porque soy grande, jubilado, y una cuestión de egoísmo porque siempre salgo nutrido del ida y vuelta que se suele dar en los cursos presenciales. Pero bueno, tenemos esto y espero que salga de la mejor manera. Vamos a hablar de clubes y en primer lugar, como decía Lucas la semana pasada, los clubes son asociaciones civiles. Entonces, Aristóteles decía, si vamos a hablar de filosofía, primero nos ponemos de acuerdo en qué es la filosofía. Entonces, si vamos a hablar de asociaciones, vamos a decir cómo las tenemos caracterizadas a las asociaciones. Decimos que fundamentalmente la relación asociativa es una relación sustancial, no meramente formal, no meramente como puede ser en el derecho comercial. Aporto de tal manera, se distribuye de tal manera, entonces es un tipo de sociedad u otra. Los clubes o los centros culturales, las bibliotecas populares, sea cual sea, la materia es una relación sustancial que luego su razón estará dada por aquello, club atlético, biblioteca popular, etc. Interpersonal, se da entre personas humanas, plural, porque siempre implica a más de dos personas, entre pares, fundamentalmente, entre pares, lo que le da una condición de horizontalidad y genera una cultura democrática, colectiva, porque tiende a la formalización de un todo diferente de cada uno de sus integrantes, con una finalidad no lucrativa y vocación de permanencia. No lucrativa, para nosotros, implica que no hay distribución de ingresos entre los miembros de la institución, sino que los ingresos se vuelcan al cumplimiento de la finalidad. Los clubes tienen una incidencia social, que bueno, creo que no es necesario explicarla, por algo estamos acá, cultural, como decía, cultural, democrática, que es algo que se pierde si triunfan las SAD, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Cultural y educativa en muchos casos. Hay clubes como River, Independiente, tienen escuela primaria, secundaria, River incluso tiene un terciario, con currícula oficial. Pueden tener también actividades educativas propias, ¿no? Es decir, hacer talleres de idioma, de guitarra, de tango danza, etc. Tienen una incidencia económica objetiva, más allá de la propia actividad y más allá de la economía interna. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando San Lorenzo en el año 93 empieza a jugar en el nuevo gasómetro, en la avenida Perito Moreno, que tiene como 300 metros frente por frente con la 1114, se abren una cantidad de ventanas para el expendio de bebidas, de cerveza, de milanesa, de choripán, etc., tanto por Perito Moreno como por Varela, cosa que si no estuviera el club y si no se organizaran allí los partidos, no existiría para ese vecindario.
Y fundamentalmente tiene una cuestión territorial identitaria. ¿Por qué se hacen los chicos de un cuadro de otro cuadro? ¿Por el barrio o por la familia, fundamentalmente? En tercer lugar, pero bueno, pibes muy exitistas, cuando eligen el equipo pueden hacerse el que salió campeón. Pero fundamentalmente es el barrio y la familia lo que determinan aquella opción, aquella elección. Se dice que el clásico de barrio más grande del mundo es el que juegan San Lorenzo y Huracán. Yo digo que no, porque el River Boca no sería lo que es si River no hubiera nacido en la Boca. Entonces, esa cuestión, y hay muchos hinchas de River en la Boca, Chacarita en algún momento se mudó a San Martín, y San Martín es todo Chacarita, pero Chacarita sigue estando en Teodoro García, y sigue teniendo hinchas en Chacarita. Y lo mismo con San Telmo, que tenía la cancha ahí por donde está la CGT Aso Pardo y se tuvo que ir a la Isla Maciel. Incluso alguna vez hubo cuestiones ríspidas entre los dos núcleos de hinchada a ver cuál era más santelmista, ¿no? Si los del barrio de San Telmo, de Perú y Cochabamba, o los de la isla donde tenía la cancha. Pero, tanto que el club, en su sede y para otras actividades se queda en el barrio, como allí donde tiene la cancha, es una cosa totalmente diferente a lo que sucedió hace 30 años con Argentino Junior, cuando se lo llevaron a jugar a Mendoza por un gerenciamiento que era muy de torneos y competencias, que era muy en el camino de la incorporación de las sociedades anónimas. En ese momento, Torneos y Competencias gerenció el fútbol profesional y decidió jugar en Mendoza. En ese momento no había equipos de Mendoza jugando en el fútbol profesional de AFA. No sé qué cálculo habrán hecho, pero la cosa que los hinchas de Argentino Junior tenían que hacer 1000 kilómetros para ir a ver de local a su equipo. Y esto no le reportó nada al club. No sé si entre los que están escuchando hay alguien de Argentino Junior que me pueda desmentir, pero a mí me parece que no le reportó nada, que fue una experiencia, por lo que nos enteramos por los diarios, mala. Vamos a ver al final. Le pido a Lucas que me avise cuando falten 10 minutos porque no quiero dejar de hablar del azar. Esto lo veremos después. Entonces, uno pensando en los orígenes de nuestros clubes, el origen de Boca, con unos chicos que se juntan en una plaza, ahí en el barrio de La Boca, el origen de San Lorenzo, con chicos que juegan en la calle y a uno casi lo atropella un tranvía, y entonces el cura lo llama y le dice, vengan a jugar acá, pero el domingo vienen a misa. O el de Vélez, que jugaban en los baldíos de la zona, y un día se larga una lluvia y se tienen que meter a protegerse en la estación del ferrocarril, y bueno, qué mejor oportunidad para crear un club, ¿no? Estaban ahí todos juntos. Digo, uno se atrevería a decir que todo club nace como club de barrio. Y eso después, cuando veamos algo de lo que se hizo en IGJ, estaba yo personalmente imbuido de un criterio erróneo, porque los clubes deportivos no son solo de fútbol. Entonces, hay clubes hípicos, hay clubes náuticos, hay clubes de actividades deportivas que no están al alcance popular, y esos no nacen como club de barrio. Y además, el origen de la actividad de los clubes en nuestro país es un origen elitista. En la segunda mitad del siglo XIX empieza la sociabilidad de élite por medio de clubes como el Club del Progreso,
el Jockey Club, el Club del Orden en Santa Fe, el Club Socialista de Paraná, que no hay que entender la palabra socialista como la entendemos actualmente, porque ellos incluso acompañaban las procesiones de la iglesia, era un club de sociabilidad. El Club Español, eran clubes muy caros para su ingreso, muy de élite. Y por ahí aparece Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que apuntaba a un sector medio alto también. Hoy por hoy tengo amigos de Geva, así que no es para tanto, digamos. Y aparece también en aquellos años Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se disputa con Quilmes quién es el decano del fútbol argentino. Parece ser que Gimnasia es 2 o 3 años anterior, pero en esos 2 o 3 años no hizo fútbol. Entonces, los de Quilmes dicen, no, los primeros somos nosotros. Luego, pero ¿por qué aparece Quilmes? Porque el fútbol en la Argentina tiene un origen de aquel primer partido de 1867 en el Buenos Aires Cricket Club y el Buenos Aires Fútbol Club. Creación de clubes absolutamente efímeros, fracasados. Según Friedenberg, que es alguien a quien hay que leer sobre la historia del fútbol, un librito apasionante también, dice, para sorpresa mía, ¿no? Dice que el advenimiento del fútbol en la ciudad tuvo 3 vías. La mítica, la de los marineros ingleses que bajaban y jugaban en el puerto. La frustrada, la de los clubes, que se refiere a esto. Esos 2 clubes, el Buenos Aires Cricket Club, que también hacía fútbol, y el creado para la circunstancia, el Buenos Aires Fútbol Club, desaparecieron rápidamente. Luego viene el tema de los clubes de élite, y luego, por medio de las escuelas inglesas, fundamentalmente el Buenos Aires English High School, de Alejandro Watson Hutton, se empieza la difusión del fútbol hacia la sociedad. Y de ahí surge el alumni, porque la liga de ese entonces le dice, no pueden tener el nombre de la escuela, ni pueden tener nombres de empresas, porque había clubes que eran de empresas. Le dicen, tienen que ponerse otro nombre, bueno, entonces se ponen el de alumni. Y recién en la primera década del siglo pasado empiezan a surgir estos clubes, como decía hace un ratito, reuniones de jóvenes. Tengamos en cuenta que por aquella época, la mayoría de edad era los 22 años. En el Código de Vélez, hasta la 17711 del año 67, la mayoría de edad era los 22 años. Y estos eran adolescentes y se repartían los cargos entre ellos. Entonces, y tengamos en cuenta que el antecedente de lo que hoy es la IGJ, en principio solo tenía competencia sobre sociedades anónimas. Entonces era todo muy informal. La formalidad estaba dada por tener una dirección, una camiseta y un sello. Y el sello era importantísimo. O por supuesto la pelota, ¿no? Y hubo innumerable cantidad de ligas paralelas a lo que era la liga oficial. O sea, el antecedente del AFA, que cambió varias veces de nombre, que por épocas se dividían y había 2, convivió paralelamente con una cantidad muy importante de ligas independientes. Y había un dicho que era, el tesorero manda con la plata, el secretario manda con el sello y el capitán manda con la pelota. Al presidente te lo debo, eso lo agrego yo. Pero el presidente era el representante, era la figurita, era como si dijéramos un estado parlamentario, ¿no?
Bueno, estas eran las cosas que había que tener. Vamos a venir un poco a la actualidad, porque si no, es apasionante hablar de la historia del asociativismo en Argentina, pero nos va a llevar todo hoy, toda la semana que viene y toda la otra. Entonces, mejor vamos a la actualidad, al régimen de promoción de clubes de barrio y pueblo, que es el centro de estos encuentros. Hay una ley que es la 27098, que está sin reglamentar, eternamente sin reglamentar, pero es la que ha creado el registro, y eso sí existe, el registro de clubes de barrio, y ha tenido importancia porque se ha mencionado, se ha tomado como eje en alguna resolución de la Inspección General de Justicia, de la que vamos a hablar a continuación. Esta ley, de la 27098, define a los clubes de barrio y pueblo, y es importante agregar el y pueblo, ya vamos a ver por qué, como entidades constituidas legalmente como asociaciones civiles, que tengan por el objeto desarrollar actividades deportivas no profesionales, en todas sus modalidades, que faciliten instalaciones para la educación no formal, el fomento cultural, abiertos, o sea, para sus asociados y para la comunidad. Respeten el medio ambiente. Luego otro artículo habla de que tengan las instalaciones apropiadas para personas con discapacidad. El artículo 4 crea el registro, y el artículo 5, habla de las condiciones para registrarse, que es poseer personería vigente, domicilio en el país, mínimo de 3 años de constitución formal, con la excepción que ya vamos a ver, y poseer entre 50 y 2.000 socios en el momento de su inscripción. Ok, en el momento de su inscripción tenemos 2.000 o menos. Y al tiempo tenemos 20.000. ¿Y qué pasa con eso? Ahí no está dicho. Y aparte, ¿qué pasa con los clubes que tienen menos de 50? Tampoco está dicho. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer un club con un numerus clausus, es decir, somos 30 y no más de 30, no podríamos estar en este registro? Pero bueno, eso es una decisión, ¿no?, que podría adoptarse. Pero con el tema del número de socios, no parece el mejor criterio para segmentar. Porque, a ver, cuando fallece un socio, nadie va al club con la partida a decir, mire, bórrenlo, ¿no? Bueno, esta cuestión, me acuerdo alguna vez en Boca, como tenía, bueno, una fuerte disputa la oposición con el oficialismo, se cuestionaban los padrones y una de las cuestiones era esta. Entonces el oficialismo dijo, bueno, a tal edad, no me acuerdo si era el 95, 97, 98, los borramos. Y aparecieron algunos socios de esas edades a decir que eso, no estábamos muertos, ¿no? Bueno, es un criterio complicado. Parece, desde mi punto de vista, más apropiada la segmentación, que hablaremos también al final, teniendo en cuenta el estado de resultado del último ejercicio y si se llegó a algún mínimo o no, algún mínimo o algún máximo, o no se llegó a esa cifra. Quiero decir sobre esta ley, finalmente, que el artículo 21
y por esto hablo de lo de y pueblo, que dice que a partir de la vigencia de la ley por 180 días, la ley es de hace 10 años, pero no está reglamentada, así que puede entenderse que estos 180 días no empezaron a correr. Los clubes de barrio que acrediten una actividad de más de 10 años podrán solicitar la inscripción como persona jurídica y en este caso la IGJ debe imprimir un trámite sumario y simplificado a los fines de otorgar dicha personería. Esto a mí me parece importante por dos razones. Una, porque cada vez que tenemos que hablar de cuál es la normativa vigente para el asociativismo, yo no dejo de incluir el artículo 19 de la Constitución, el que se ha popularizado como que todo lo que no está prohibido está permitido. Y digo, porque muchas veces, cuando yo era inspector y hacía las viejas visitas de inspección que se hacían ante un pedido de personería jurídica, uno iba y preguntaba todo el objeto, cómo lo cumplen, el domicilio, esto y lo otro, y qué cuota cobran. No, no cobramos, porque todavía no tenemos personería, entonces no podemos. ¿Cómo que no pueden? No está prohibido juntar plata para una finalidad que en definitiva está prevista como de bien común. Digo, es un prejuicio loable de parte de gente que no quiere ser sospechada de nada y por ende no quiere manejar dineros en condiciones de cierta informalidad. Pero esto no está prohibido. ¿Se entiende? Entonces, no, y aquellos clubes que empezaron con aquellos chicos que se juntaban en plazas y baldíos, necesitaron comprar camisetas, comprar pelotas, ¿no? Friedenberg los llama equipos clubes. Equipos clubes. Esos equipos clubes también tenían sus necesidades económicas y hoy, y en la década del 70 yo tuve mi equipo club. Esto, digamos, jugábamos en lo que hoy es el Parque Las Heras, donde no había ni iglesia, ni colegio, ni habían puesto esas canchitas de no sé qué que hay ahora. Ahí se podía jugar y estaba todo abierto para que jugáramos. Y teníamos camisetas y teníamos pelotas. Y alguien dijo una vez, che, ¿y no podremos entrar en la última categoría de AFA? Y otro le contestó, no, que ahí te piden personería, eso es un lío. Fue la última conversación que tuvimos de formalizarnos. Claro, yo no tenía ni idea dónde iba a trabajar. Pero, bueno, esto es así. Entonces, esto me parece que está dicho para equipos clubes o más ya con 10 años de trayectoria, ya son más bien clubes sin personería. Clubes sin personería que seguramente son de pueblo, más que de las ciudades, de las grandes ciudades, donde se exige más formalidad. A veces nos gusta ir en familia a Gualeguaychú, enfrente de Gualeguaychú, saliendo de la ruta 1 kilómetro para un lado es Gualeguaychú, para el otro lado es La Roque. Es un pueblo muy rural, muy de... Uno va a las 2 de la tarde y están haciendo la siesta, no hay nadie. Y yo un día fui a ver cómo era y le dije a mi mujer, tenemos que encontrar la cancha. Tenemos que encontrar la cancha. Y efectivamente estaba la cancha, con una tribuna cortita de 5 escalones. Tiene que estar, en todo pueblo tiene que estar. Y ahí no importa tanto la personería. Ahora, la otra razón por la que es importante esto es porque la inspección lo hizo. Esto que dice acá, y sin saberlo, sin seguir esta directiva, deberá imprimir un trámite sumario y simplificado. Esto se hizo con la gestión del doctor Nissen en el año 2020. Se dictaron 2 resoluciones.
Eso es lo que viene. 2 resoluciones, justamente, no solo para clubes, la resolución 1, la primera resolución que dicta el inspector general Ricardo Nissen en su segunda, en la segunda vez que estuvo al frente, fue para civiles. Y fue muy importante. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, se te escucha bien, se nota que tenés una Bueno, llamada, pero bueno. fue muy importante porque se ha trabajado de una manera, yo diría que inadecuada. Se les exigía todo tipo de asociación, a todo tipo de asociación se le exigía la constitución por escritura pública. ¿Por qué? Porque el artículo 169 del Código Civil establece que el acto constitutivo debe ser por instrumento público. No dice escritura pública, pero la resolución, una resolución general del 2015, había traducido eso como escritura pública. Y era erróneo, porque también son instrumentos públicos los extendidos con los requisitos de ley por los funcionarios públicos en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial. Esto es por los artículos 289, inciso B, y 290, inciso A del Código Civil. De manera tal que se dicta esta resolución acotada a entidades para promoción de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables, comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza, vulnerabilidad, etcétera, cuestiones de género, cooperadoras de establecimientos educativos y hospitalarios, en fin. Bien, hasta ahí está fenómeno, pero cuando se empezó a aplicar este sistema, resulta que nos quedaban por afuera los clubes, los centros culturales, los centros de jubilados, las bibliotecas populares, los organismos de derechos humanos, que los incorporamos con la resolución 7, complementando esta resolución 1. Entonces, se les eximió, antes quiero decir algo, se llegó a ese momento de febrero del 2020 con la siguiente situación: las asociaciones sin fines de lucro tenían que constituirse por escritura pública y las sociedades anónimas simplificadas podían hacerlo por instrumento privado. ¿Se entiende? Las sociedades anónimas simplificadas por instrumento privado. Un disparate, todo patas para arriba. Entonces, se hizo a similitud de lo que había sido la constitución de cooperativas en una época, no sé si lo sigue siendo, donde los constituyentes se presentan al organismo de control, dicen en tal fecha vamos a hacer la asamblea constitutiva, que venga un inspector. Entonces, ese funcionario público, en el cumplimiento de sus funciones y en el marco de su competencia, le daba carácter de instrumento público a ese acta constitutiva. La idea general era esto: eximirlos de aranceles. En la Inspección de Justicia, todo trámite ingresa con un formulario. Al sistema se ingresa con el formulario. Si no está el formulario pago, no se ingresa. Bueno, hicimos una pequeña revolución y hubo que inventar el formulario de 0 pesos para este tipo de entidades. Se les eximía de presentar dictamen profesional de precalificación, se les eximía de todo arancel en la rúbrica de libros, y aparte se les decía, miren, traigan toda la documentación previo a la fecha que están previendo, se la estudiamos antes, de manera tal que puedan solucionar las cosas que tengan que solucionar con anterioridad, con antelación, y
prácticamente quedaría el expediente en condiciones de ser elevado a la firma del inspector general con mucha premura. Bueno, y aparte implicaba reemplazar la vieja visita de inspección porque ya iba el inspector al lugar donde se reunían y que posiblemente fuera la sede. Esto luego, el procedimiento un poco se burocratiza, se empieza a discutir si hay viáticos o si no hay viáticos para el personal que tiene que ir, y entonces últimamente termina siendo que en lugar de ir el inspector vienen los constituyentes al IGJ, ¿no? Pero el concepto es el mismo. El instrumento público no es solamente la escritura pública. La otra cuestión que el amigo Lucas me tiró el otro día fue la de los estatutos inmodificables. A mí me gustaba la palabra pétreos de entrada, pero bueno, salió con inmodificables, no es la mejor palabra porque da un concepto totalmente erróneo, porque son inmodificables al momento de la Constitución. Y después se pueden modificar perfectamente todas las veces que sea necesario. Es más, es saludable que se modifiquen por lo que ahora les voy a decir. La idea fue la siguiente: poniendo estatutos inmodificables o preaprobados en la página de la IGJ con un sello de agua, o con lo que en mi época se llamaba sello de agua, ahora en la época de la virtualidad no sé cómo se llama, pero un sobreimpreso que certificara de alguna manera que eso era el estatuto que estaba en la página del organismo, de manera que el inspector no lo tenga ni que revisar, salvo la parte formal, también se le daba celeridad a la aprobación, digamos, de esa personería. Y estos estatutos se hicieron para clubes, para centros de jubilados, para centros culturales, para bibliotecas populares, en una primera etapa. Luego también se hicieron para cooperadoras escolares, se hicieron para enfermedades raras, para LGTB, y no sé si alguno más. Pero, ¿cómo hacer un estatuto que pueda estar preimpreso cuando hay dos datos que no se pueden preimprimir, que son el nombre de la entidad y la fecha de constitución? Bueno, el artículo 1 de estos estatutos inmodificables dice: en la fecha y con la denominación que surge del acta de la cual este estatuto forma parte, queda constituida una asociación civil sin fines de lucro por X años o por tiempo indeterminado. No, creo que por tiempo indeterminado. Pero de esa manera se solucionaba. Sí, ¿querés decir algo? Sí, me habías avisado, disculpa que te interrumpa, pero me dijiste que te avise 10 minutos antes, porque más o menos en el chat ya nos van a quedar 5 minutos para las preguntas que ya han formulado. Me dijiste que te avisara 10 minutos antes, estamos en eso. Gracias. Cierro rápidamente esto. Cometimos un error en la resolución 32 del 2020, porque el último considerando decía que en la primera modificación de estatuto debía volverse al artículo 1 tradicional. Es decir, que en aquel estatuto inmodificable al momento de la Constitución para ser aprobado rápidamente, una vez que en su vida la entidad necesitaba modificar algo del estatuto, debía modificar el artículo 1 para que dijera con la denominación tal queda constituido en tal fecha la asociación civil, etc., ¿no? Pero eso quedó en los considerandos y no lo pusimos en la parte resolutiva. Entonces, hoy por hoy están los estatutos inmodificables en la página de la IGJ, y a mí me parece
que no se entiende el concepto con el cual fueron ideados, que es este que acabo de decir. Punto, vamos a la SAD. ¿Qué tema, no? Bueno, obviamente soy militante anti-SAD. SAD en inglés significa triste. Y el otro día la NAO, en una nota que salió en página 12, hacía jugar SAD con sadismo. Entonces, sadismo triste. Eso es lo que opino de la SAD. Tengo una nota inédita, porque si bien hay una editorial jurídica que me ha publicado muchísimo, esta me la rechazó. Me dijeron que era demasiado política y poco jurídica. Y yo voy a andar por esos andariveles y después ustedes me opinarán si quieren, si es muy política o poco política. Se llama Desenmascarando Falacias. Desenmascarando Falacias. Y empieza con la transcripción de una nota que le hace Fantino al presidente de la Nación. Fantino diciendo, ¿podría ser Boca comprado por un capital árabe o River por un capital francés? Y el presidente le dice, ¿vos seguís siendo de Boca? Fantino le dice que sí. ¿Y a vos qué carajo te importa quién es si le gana 5-0 a River y es campeón del mundo, etcétera? Bueno, mentira. Racing, asociación civil, le ganó la Recopa Sudamericana a Botafogo Sociedad Anónima. Hace unos meses. Eso no está, esto lo escribí hace bastante, hace como un año, y no está, no había sucedido eso todavía, eso lo agrego ahora. Y acá tenía cuatro subtítulos. La sociedad anónima no garantiza el triunfo, como acabamos de ver. En ese momento el Montevideo City Torque, que lo había comprado, había nacido como Torque Oriental y lo había comprado el City, se había ido al descenso. Ahora volvió a primera. El Albion, que disputa ser el decano del fútbol uruguayo con Nacional y Peñarol, nunca pudo subir, nunca llegó a primera. Sociedad Anónima. El campeón mundial de clubes, Real Madrid, no es Sociedad Anónima. Mantiene la estructura de asociación. Y el campeón del mundo de Qatar, el último campeón del mundo, no tiene SAD. Hacía la reseña de este milenio, ¿no? El Mundial Sub-20 del 21, Argentina campeón, subcampeón Ghana, tercero Egipto, cuarto Paraguay. El del 2005, Argentina campeón, Nigeria segundo, Brasil tercero, mucho antes de la SAD en Brasil, y Marruecos cuarto. Recién en 2007 aparecen República Checa y Austria ahí, pero no aparecen ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra. En 2009, los 4 primeros lugares, Ghana, Brasil, Hungría y Costa Rica. La edición del 2019, previo a la pandemia, fue ganada por Ucrania, segundo Corea del Sur, después Ecuador y cuarto, ahí sí, Italia. En los mundiales de mayores, Brasil gana en 2002, mucho antes de Bolsonaro terminó de poner la sociedad anónima. España tiene el suyo en 2010, con Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic Bilbao como asociaciones. Fundamentalmente Barcelona y Real Madrid, ¿no? Alemania, en Alemania rige el 50+1 de las acciones en poder de los socios, que gana un campeonato también. Argentina el del 2022, solo en el 2006 Italia y 2018 Francia quedaron para los férreos cultores del capitalismo deportivo. En lo que respecta a la competencia de clubes, de los últimos 14 mundiales disputados, la mitad ha quedado para Barcelona y Real Madrid. 1 ganó Corinthians y 2 el Bayern Múnich, con esa característica. Creo que el Bayern tiene el 75% de los socios, si no me equivoco, Solo hubo 3 ingleses, Liverpool, Chelsea y Manchester City,
O sea que no hay superioridad ninguna por el hecho de ser sociedad anónima. Aparte, Racing y Botafogo, ustedes saben, jugaron la Recopa Sudamericana, porque Botafogo había ganado la Libertadores y Racing la Sudamericana. Bueno, el mismo dueño del Botafogo, dueño del Olympique de Lyon, los 23 millones de dólares se los llevó al Olympique de Lyon. Se lo quieren morfar en Río. Se lo quieren morfar al tipo. La sociedad, el segundo subtítulo es: la sociedad anónima deportiva no garantiza el éxito económico. No garantiza el éxito económico. Y elijan ustedes, y métanse en Google, elijan el nombre de un club italiano y van a ver que la mayoría han sido refundados y algunos más de una vez. Por ejemplo, el Parma. Un artículo de Fútbol Oblicuo dice: el equipo de fútbol no quedaría al margen. El colapso de la empresa, que era Parmalat, la empresa, ¿no? La empresa quebrada. Otro era Mecenas, dejó secuelas catastróficas en una entidad que entre 2004 y 2015 se refundó hasta en 2 ocasiones como consecuencia de los interminables problemas económicos provocados por la quiebra. Catania es un equipo que tiene una camiseta parecida a la de San Lorenzo, pero con un azul que no es celeste, pero es un azul muy aguado. También desapareció y tuvo que ser refundado varios meses después. Es decir, no solo no garantiza el éxito deportivo, sino que es económicamente peligrosísima. Acá en la Argentina, aparte del ejemplo de Argentino Junior en Mendoza, que no le sirvió para nada, más bien todo lo contrario, Chaco Forever y Mandillú tuvieron que ser refundados y fueron los que más se acercaron a esta luz engañosa, digamos, de la Sociedad Anónima Deportiva. ISL hizo precontratos de gerenciamiento con Boca y con San Lorenzo. Las asambleas de representantes de ambos clubes, por suerte, terminaron rechazando el gerenciamiento y a los 2 meses ISL quebró en su país de origen. O sea, venían no a salvar a los clubes, sino a salvarse con los clubes. El tercer punto es que los clubes no son meras marcas, ¿no? Como pueden ser no son meras marcas, son identidad. O sea, y ahí señalábamos lo que sucedió con Racing, con Deportivo Español, con Atlanta y con Temperley, sobre todo con Temperley, que fue una epopeya maravillosa la reconstrucción de Temperley, que incluyó a toda la sociedad que estaba en torno al club. Y finalmente, el cuarto punto de mi artículo, inédito, decía que la SAD es sacarle a los que hicieron para entregarle a los arribistas. Yo le pasé a Lucas un video que se llama, ¿cómo era? Bueno, los dueños del fútbol. Who Owns Football. Who Owns Football es un video que está, no sé, a disposición, si se puede distribuir, y donde hay alguien que es del Portsmouth, que es un equipo que había ganado la FA Cup, que es algo así, como esta competencia entre todas las divisiones, ¿no? Y en Luis, meses estaba quebrado. Sí. Luis, discúlpame, estamos a 6 minutos de la finalización del evento. No sé si querés tomar un minuto para hacer un cierre, si querés, si no, directamente pasamos un par de preguntas que hay en el chat.
En el campo hemos ganado las mejores batallas, pero salimos en el diario por lo que no corresponde. Fraude, criminales, tráfico de armas, diamante de sangre, gente relacionada con estas cosas, bienes congelados. Uno de los dueños fue un nepalés y una asociación israelí, y vendieron el club a unos supuestos ricos rusos y lituanos. Era una historia de miedo, parecía inventada. Tuvieron un dueño de Arabia Saudí, Ali Al-Faraj. Nunca fue a Portsmouth y era el dueño del equipo. Lo llamaban Ali al-Espejismo. Era ridículo. Él existía, no era un espejismo, pero nunca vino a Portsmouth. Bueno, termino con esto y bueno. Bien. Lo que quiera... Sí. Muchas gracias, Luis Calcaño. Ahí estaba leyendo algunos comentarios de algunos colegas que estaban presentes, que algunos se tuvieron que retirar pidiendo permisos, pero antes de retirarse dijeron que estaba muy claro la información y los contenidos brindados, así que en ese sentido creo que estamos por cumplidos los objetivos. Tenemos acá un colega que pregunta, consulta, en cuanto al nombre que eligieron los clubes al formarse, como el caso de la Asociación Atlética de Argentinos Juniors, o los clubes atléticos como San Lorenzo, River, Boca, entre otros tantos. ¿Tiene alguna diferencia o injerencia jurídica en las asociaciones civiles reguladas? No, asociación o club no tiene ninguna importancia. El club parece más una cuestión de tradición, me suena inglesa. Los de Argentinos Junior, que le pusieron Asociación Atlética, especialmente no quisieron llamarse club, ¿no? Pero son cuestiones más tipo ideológicas que otra cosa. Ellos eran medio anarquistas, por eso se pusieron la camiseta colorada. Bien, el mismo colega también formula, agradecemos ya su participación, que tengan, estuvo leyendo el artículo 2 de la ley 27.098, clubes que hemos compartido, dice que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales, y pregunta, ¿y las actividades profesionalizadas, en especial el fútbol? Profesionalizadas puede ser de cualquier deporte, no solo el fútbol. No entiendo cuál es el contenido de la pregunta en todo caso. No, está bien. Para mí, yo interpreto igual que vos, no solamente es el fútbol, hay un montón de actividades deportivas y hasta inclusive cuasi deportivas que no terminan, que son profesionalizados, pueden llegar a ser federadas, que tienen un reglamento especial, etcétera, etcétera. Yo creo que está por ese lado, digamos. Bueno, no tengo... Muchas gracias, también será muy bueno si pueden pasar. Vamos a estar pasando lo que se ofreció, así que esto después lo vamos a dejar. Esperen que ahí... El año pasado el Colegio Público vino a dar una charla el abogado uruguayo especialista Eduardo Berbekland y nos comentó, entre tantas otras cosas, que hubo múltiples formas de asociaciones privadas, pero que en la Dirección Ejecutiva Uruguaya de Fútbol solo tiene poder en la actualidad el tipo de sociedades no las civiles. Un desastre. Bueno, un comentario, una puerta acá del colega. Bueno, para estar... Perdón, justo... Bien, para no quitar más tiempo y cumplir con lo que habíamos fijado, nos vamos a estar viendo directamente el próximo martes, 16 horas. Tengo entendido que vamos a estar utilizando, digamos, el mismo link. Igual el colegio el mismo día de la fecha o un día antes nos va a estar informando. Y la próxima clase nos va a estar vamos a tener de presente a Alejandro Schulze, abogado, colega, ex inspector general de justicia, también compañero de trabajo en su momento de Luis Calcaño, donde van a estar compartiendo categorías de asociados, socios y asociados, órganos sociales, régimen disciplinario, proceso de reforma y estatuto social. A todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la participación y nos estamos volviendo a encontrar en este espacio académico del Instituto de Cooperativa, Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones. Hasta luego.